El día de hoy, chicos, vamos a trabajar con un nuevo tema. Este tema no está incluido dentro de la evaluación del día de mañana. Este es un tema adicional que todavía tenemos pendiente con el tema de factorización. El proceso del día de hoy voy a explicar qué es lo que vamos a ver. Luego les indicaré unas diapositivas. Luego procederemos a ver dos videos. En el último video ustedes harán los ejemplos de este proceso que vamos a tener el día de hoy, que no es tan complicado, pero sí necesita un poquito de que estar atentos para aprender el proceso de factorización de este tema. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Ok, chicos, hoy día vamos a trabajar con este tema llamado trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ese es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué significa esta situación o qué significa cuando yo tengo un trinomio de la forma? ¿Qué es lo que yo necesito conocer? En primer lugar, necesito que este primer valor o este primer término siempre tiene que tener raíz cuadrada exacta. Siempre tiene que tener raíz cuadrada exacta. Aquí siempre en este primer término, el valor, el número, siempre va a ser 1. Aquí no se escribe porque se sobreentiende. Ahora, no siempre será x al cuadrado. Puede ser a la sexta, b a la cuarta, porque todos estos valores tienen raíz cuadrada exacta. Eso es lo primero que tengo que verificar. Luego, yo tengo que verificar que la expresión o el trinomio esté ordenado. ¿De qué manera? Si yo tengo x cuadrado, el segundo término será la x, me dirijo por la x, no tendrá el exponente será 1. No se ubica porque se sobreentiende. Y el último término no tendrá x, será un término diferente. Entonces por eso se llama o tiene este trinomio de ese nombre. Otra particularidad dentro de este trinomio. Vamos a quitar esto. Otra particularidad de este trinomio. Aquí me van a ayudar ustedes. Yo aquí tengo que, dentro del trinomio de la forma, tengo que multiplicar y a la vez sumar o restar, dependiendo del ejercicio, ¿no? ¿Qué voy a multiplicar? Por ejemplo, si yo tengo el número 6, en el ejercicio me dice, a ver, yo tengo que encontrar dos números que multiplicado me dé 6 y que sumado me dé 5. Multiplicado me dé 6 y que sumado me dé 5. Tengo estas dos opciones. El ejercicio me pide así, que multiplicado me dé 6 y sumado me dé 5. O sea, tengo que encontrar dos números que multiplicado dé 6 y sumado de 5. En el 6, por ejemplo, con el 6, yo tengo varias opciones para multiplicar. Tengo 6 por 1, tengo 3 por 2, y lo que es todo lo contrario, 2 por 3 o 1 por 6. Son estas posibilidades.
De todas estas posibilidades que ustedes ven aquí, yo tengo que elegir una sola de las posibilidades que tengo ahí. Tengo que elegir una sola que me cumpla esta condición, la que yo estoy pidiendo, que multiplicado sea 6 y que sumado sea 5. En este caso, yo aquí voy a elegir el 3 y el 2. ¿Por qué? Porque estos dos números, al multiplicarlos, me dan 6 y al sumarlo, me da 5. Y encontré estos dos valores que necesitaba, que me pedía el ejercicio. Ahora, yo aquí también tengo que aplicar la ley de signos. Y la ley de signos, ustedes conocen que al multiplicar signos iguales va a ser siempre positivo. Y al multiplicar signos diferentes siempre será negativo. Siempre. ¿Así? Entonces, tengo más por más es más, menos por menos más por menos es menos y menos por más es menos. Siempre va a ser de esa manera. Siempre será así. Esa ley de signos ustedes la tienen que manejar. ¿Por qué? Porque aquí en el trinomio de la forma siempre lo vamos a encontrar con esa manera o con ese procedimiento. Con estos conceptos previos voy a ponerles un ejemplo para que ustedes verifiquen cuál es el procedimiento, cómo se hace un trinomio de la forma. Tengo el siguiente ejemplo, copien por favor este ejemplo. Tengo x al cuadrado más 2x menos 15 igual. Bien, aquí tengo yo este ejemplo. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. X al cuadrado. Aquí no que es porque digan x al cuadrado siempre va a ser x al cuadrado. Aquí tiene que ser una raíz exacta que puede ser a la cuarta, b a la sexta, z a la octava, siempre con exponentes pares para yo poder resolver. Y la operación tengo que verificar que esté ordenada. Voy desde el exponente mayor, voy bajando. Aquí está 2, aquí está 1, acá no está. Si aquí fuese 4, acá tendría que ser 2 y acá no habría nada. Con referencia a la letra X en este caso. Entonces, esa es la situación con este trinomio. Procedimiento. Abro dos paréntesis, siempre va a ser así. Dos paréntesis. En los dos paréntesis voy a ubicar la raíz cuadrada del primer término, en este caso de x al cuadrado. Se lo escribo acá, no es necesario escribirlo, pero para que ustedes verifiquen. La raíz del primer término siempre va a ser así, la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado, ustedes ya saben que este exponente se divide para el índice, como es cuadrado, es para 2. Esto como son 2 y 2, se elimina y me queda solo x. Esta letra la ubico aquí y lo ubico acá, en el segundo paréntesis. Va en los dos paréntesis. Luego voy a ubicar los signos en los dos paréntesis. Voy con el primer paréntesis. En este primer paréntesis va a ir el primer signo que ustedes encuentren, que ustedes vean, que en este caso es el más. Ese es el primer signo que ustedes encuentran. No siempre será más, puede cambiar, puede ser menos, pero solo va aquí. El primer signo va en el primer paréntesis.
Y cuidado, se van a confundir y van a decir el segundo signo irá acá, en el segundo paréntesis. No. Aquí, para el segundo signo de este paréntesis que está acá, tengo que multiplicar el signo primero con el segundo. Multiplicar. Entonces digo, más por menos es menos. Aquí está. Entonces ya tengo aquí medio ejercicio hecho. Tengo medio ejercicio hecho. Todavía me toca encontrar el número de aquí y el número de acá. Y los voy a encontrar. Ahora, siempre con este último número, yo tengo que saber con el 15. Voy a trabajar con el 15 en este caso y con el 2. Con estos dos numeritos voy a trabajar. Con el último, que en este caso es con el 15, con este último siempre voy a multiplicar. ¿Qué significa multiplicar? Que yo tengo que encontrar dos números que multiplicado me den 15. Y con el 2 voy a sumar o restar, depende. ¿De qué depende? De estos dos signos que están aquí. Depende de estos dos signos. Ojo, siempre el último número tengo que encontrar dos números que se multipliquen y me den en este caso 15 y que esos mismos números me den 2. Vamos a ver cuáles son. Ahora, para saber si voy a sumar o restar, tengo que ver estos dos signos, los que están en el paréntesis. Ya los que están acá no los tomo en cuenta, sino los que están en el paréntesis. Veo entre más y menos, ¿qué será? Más por menos, ¿qué viene a ser? Menos. Menos. Entonces, aquí voy a decir menos, voy a hacer una resta. Entonces, con este numerito, con el 2, se va a hacer una resta. Si aquí tuviese más y acá más, ya no sería resta, sino sería suma. Si aquí tuviese menos y acá menos, sería suma. Por eso tengo que fijarme muy bien en estos signos. Entonces, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Tengo que encontrar dos números que multiplicado den 15 y dos números, los mismos números que he restado. ¿Por qué he restado? Porque es una resta. No siempre será resta, puede ser suma, depende del ejercicio. Y que restado me dé 2. Vamos con el 15. A ver, tengo que encontrar números. ¿Cuáles son las posibilidades de dos números multiplicados me dé 15? ¿Cuáles serían esos números? A ver, vamos a ver. 5 por 3. 5 por 3. Perfecto. 5 por 3 es 15. Muy bien. Y al 5 le quito 3, viene a ser también 2. Estos dos son los números que yo voy a utilizar. El 5 y el 3. No queda de otra. El 5 y el 3. Ahora, acá en el paréntesis siempre se ubica el número mayor, que en este caso es el 5, y en el otro paréntesis voy a ubicar, en el paréntesis de acá voy a ubicar el 3. Y aquí tengo el resultado final. Se los voy a escribir acá abajo porque acá tengo un montón de escritos y después se van a confundir. Entonces, más 5, en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis es x menos 3. Y ahí está el resultado final. De este trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Siempre será así, de esa manera. Siempre.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor. ¿No? No, profe. ¿Está claro? ¿O Sí, no está? profe. Sí, profe, todo está claro. Vamos con un segundo ejemplo. A ver, 4. A ver, esperémonos un momentito. Vamos a ubicar un segundo ejemplo. Ejemplo, x al cuadrado más 7x más 12 igual. Entonces aquí tengo yo este resultado que tengo aquí. Tengo, perdón, esta expresión. Primer procedimiento, verificar que esté ordenado el ejercicio y está bien, está ordenado. Cumple las condiciones que yo les había indicado anteriormente. Abro paréntesis, dos paréntesis. La raíz cuadrada del primer término, yo lo ubico así, pero no es necesario. No es necesario que hagan eso. La raíz de x al cuadrado es x, se ubica en el primero y en el segundo paréntesis. Aquí voy a ubicar un signo en el primer paréntesis que es el más, y el signo del segundo paréntesis es más por más, estos dos, más por más es más. Aquí viene la pregunta. Tengo que encontrar dos números que, ayúdenme, dos números que, Ese son 7. dos números que, 6 por 2. a ver, no, primero vamos con la pregunta. Tengo que encontrar dos números que multiplicado me den, ¿Qué? 12. ¿cuánto me dan? Que multiplicado me den ¿cuánto? 12. 12. Dos números que multiplicado me den 12. Pero a la vez, esos dos mismos números, ojo, aquí tengo, me fijo en esto, más y más, ¿qué viene a ser? Más y más, Más. ayúdenme chicos, hablen, tengan la bondad. Más y más, más. Entonces, dos números que multiplicado me den 12 y que dos números que multiplicado me den 12 y sumado me dé 7. Entonces yo me decían sus compañeros 6 por 2. Perfecto, 6 por 2, 12. Pero al sumar 6 más 2 no me da 7, me da 8. Por lo que descartado. No va. ¿Cuál sería? Profe, sería 4 por 3. 4 por 3. 3 por 4. 4 por 3. Entonces tengo 4 por 3 es 7. Y esos son los dos resultados. Aquí va el 4, siempre el mayor va aquí primero y el menor lo ubico acá. 4 y 3. Y este sería el resultado final. Siempre va a ser así, chicos. Siempre. Fíjense que primero tengo que encontrar la multiplicación, pero que esos dos números que yo encontré de la multiplicación me tengan que sumar o restar al término de aquí en medio. En este caso al número nada más, ¿no? Solo al numerito. ¿Y cómo yo sé si es sumar o restar? Me fijo en estos dos signos. Vean la línea que yo tracé aquí para que ustedes verifiquen que con eso es que tienen que fijarse. Con esta línea que está aquí, que se la voy a poner de colores. Ahí. Con estos dos signos. Sí. Con estos dos yo verifico. Si son iguales, es más. Si es diferente, es menos. Grábese en eso nada más. Listo. Y vamos con un último ejemplo. Y con eso pasamos al video. Tengo x al cuadrado más 5x más 6 igual. Abro paréntesis, 2
Raíz cuadrada. ¿Está ordenado? Sí. Eso es lo primero que tengo que verificar, si está ordenado, porque muchas veces aparecen desordenados el trinomio. Entonces tengo la raíz del primer término, que es x al cuadrado, es x. X se ubica en los dos paréntesis. El segundo signo, el primer signo va en el primer paréntesis. Y multiplico estos dos, más por más es más, y se ubica en el segundo paréntesis. Ahí ya tengo listo. Luego, vamos a verificar. Nuevamente ustedes. Dos números que voy a encontrar. Dos números que multiplicado me den, ¿qué valor? 6. 6. 6. ¿Y el otro? Restado 5, sumado 5. Sumado 5. No restado, cuidado, ojo. Sumado 5, perfecto. Entonces aquí ustedes tienen que sumado, ¿por qué? Porque aquí están estos dos signos, más y más. Entonces dos signos iguales es más. Entonces por eso es sumado 5. Entonces tengo que encontrar dos números que multiplicado me den 6 y que sumado me den 5. ¿Cuáles serían esos dos números? 3 por 2. Muy bien, 3 y 2. ¿Sí ves? ¿Sí ven? Parece que sí le han cogido un poco el hilo a la operación. Y ese es el procedimiento que se utiliza para factorizar el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. De esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Creo que todo está claro. No sé si queda alguna duda. Si tienen alguna duda, pregunten por favor para poder aclarar si es que tienen alguna duda. Bien, si no preguntan es porque todo está claro y lo han entendido. Voy a dejar de compartir. Entonces, ese es el procedimiento que se utiliza para poder resolver estos trinomios. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ahora les voy a proyectar un video en donde ustedes van a verificar lo mismo que yo les dije, pero acá pues ya lo van a ver un poquito con más detenimiento y si por si acaso alguien tal vez no entendió lo que yo hablé, espero que en el video sí lo entiendan, lo que dicen en el video. Esos ejercicios de ahí no los van a hacer, sino van a ser los del segundo video. Estos del primero solamente presten atención. Factorización y ahora hablaremos del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Vamos a ver las bases, lo primero que tenemos que saber antes de empezar a factorizar de esa forma. Y lo primero es una pregunta que les hago a ustedes. Encontremos dos números que multiplicados den 6. ¿Cuáles son los dos números que al multiplicarlos dan 6? Espero que hayan tenido en su mente alguna de estas tres respuestas. 6 por 1 queda 6, o 2 por 3 queda 6, o 3 por 2 queda 6. También me faltó 1 por 6, pues son respuestas invertidas. Pero ahora les voy a preguntar dos números que multiplicados den 6, pero que sumados den 5. Entonces, si nosotros tenemos que buscar los números que cumplan las dos condiciones, dos números que multiplicados den 6, pero que sumados den 5, entonces ya no van a ser cualquiera de estas respuestas. Entonces entraríamos a mirar. 6 por 1 da 6, pero ¿será que al sumar el 6 y el 1 dan 5? No. ¿Por qué? Pues porque 6 más 1 da 7. Ahora entramos a preguntar, 2 por 3, 6, pero 2 más 3 es 5. Sí. Entonces, los números, si nos hicieran esa pregunta, dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5, los números, la respuesta sería 2 y 3. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque 2 y 3 al multiplicarlos dan 6 y porque 2 y 3 al sumarlos dan 5. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados den 20 y
que restados den 10. Entonces el proceso que uno tiene que hacer mentalmente pues es primero buscar la multiplicación o lo contrario, buscar la resta. Lo más fácil es primero buscar la multiplicación. Entonces, dos números que multiplicados den 20. Ya sé que algunos tienen la respuesta 1 por 20 o 2 por 10 o 4 por 5 o 5 por 4 o 10 por 2 o 20 por 1. Esas son todas las respuestas de números que multiplicados dan 20, pero como esos dos números tienen que cumplir la otra condición, que es que al restarlos den 1, entonces 20 menos 1 no da 1, 10 menos 2 no da 1, pero 4 o 5 menos 4 sí dan 1, entonces la respuesta es el 4 y el 5. Esos son los dos números que al multiplicarlos dan 20, 4 por 5, 20, y que al restarlos dan 1, 5 menos 4 da 1. Eso era lo primero de lo que teníamos que hablar. Lo segundo es, aquí tenemos 4 trinomios que se resuelven de esa forma, trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c. Para reconocer ese trinomio, lo único que tenemos que ver es que la letra que está elevada al cuadrado está con el coeficiente 1, o sea, no tiene el número, no tiene el coeficiente de al lado, no tiene el número 2, ni 3, ni 5, solamente tiene que estar x al cuadrado, o y al cuadrado, o a al cuadrado, o b al cuadrado. Pero de lo que vamos a hablar ahora es de cómo colocar los signos en los paréntesis, porque si ustedes ya lo vieron en alguna clase, para resolver este tipo de trinomio lo que tenemos que hacer es colocar el igual y colocar dos paréntesis. Aquí adentro de los paréntesis pues ya vamos a ver qué es lo que se coloca, pero lo que me importa por ahora es cómo colocar los signos que van aquí dentro de los paréntesis. Bueno, aquí en todos la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces colocamos la x en los dos, lo mismo la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Eso por ahora no me interesa, lo que quiero que aclaremos ahora es qué signo se va a poner en cada uno de estos paréntesis, si positivo o negativo. Entonces para eso de lo que tenemos que hablar es primero, el signo del primer paréntesis siempre tiene que ser el signo que está con el segundo término, o sea, prácticamente el primer signo que vemos, o sea, este signo lo tenemos que colocar en el primer paréntesis. Entonces no importa cuál signo sea, lo importante es que colocamos ese signo. Entonces aquí sería más, menos y menos. Siempre ese signo se coloca en el primer paréntesis, pero ojo porque los estudiantes generalmente se confunden y piensan que este otro signo se escribe en el otro paréntesis y no es así. Pilas con eso. ¿Cuál signo se debe escribir en el segundo paréntesis? Para escribir el signo del segundo paréntesis lo que tenemos que hacer es la multiplicación de los dos signos, no sé cómo lo hayan llamado ustedes a su profesor. Entonces para eso tenemos que mirar la ley de los signos, pero entre los dos signos que observamos ahí. Entonces en este caso más por más es más. Aquí positivo por negativo, entonces más por menos es menos. O lo que tendríamos que ver pues simplemente es que si los signos son iguales, aquí colocamos más, o si los signos son diferentes, aquí colocamos menos. En este caso, estos dos signos son iguales, ¿por qué? Porque los dos son negativos, entonces colocamos más. Si los signos son iguales, colocamos más. Y en este caso los signos son diferentes, uno negativo y el otro positivo, como son diferentes, colocamos menos. Entonces eso era lo segundo de lo que quería hablar en este video, los signos. Para esta tercera parte vamos a empezar a hacer la pregunta. Siempre se hace la pregunta, dos números que multiplicados den este tercer término, el numerito que está solo. Obviamente lo primero de lo que tenía que haber hablado es que los términos tienen que estar ordenados, o sea, primero x al cuadrado, luego x y luego el número solo, x al cuadrado, x número solo, x al cuadrado, x número solo. Siempre tienen que estar ordenados así para poder empezar. Entonces la pregunta, dos números que multiplicados den 2, en este ejercicio sería dos números que multiplicados den 12, aquí sería dos números que multiplicados den 10 y aquí dos números que multiplicados den 10 también. Y ahora vamos a mirar si se pregunta sumados o restados. Eso depende de qué, de los signos que están acá. Pilas que no depende de estos signos, depende de los signos que pusimos en los paréntesis. Entonces, si los signos, nuevamente como que volvemos a lo mismo, si los signos son iguales, es una suma
y si los signos son diferentes es una resta. Entonces aquí sería una suma, signos diferentes una resta, signos diferentes una resta y signos iguales una suma. Aquí coloco esto como para que nos acordemos. Aquí es suma, resta, resta y suma. Entonces, ¿cuál sería la segunda pregunta? Los dos números que sumados den este numerito que está acompañando la X. Entonces, sumados. Aquí sería que restados. Pilas aquí con este, que ¿cuál número es el que tiene que dar al restarlos? Como la X no tiene coeficiente, ya sabemos que es el número 1. Entonces, restados. Aquí sería restados. Y aquí sería sumados. Bien, entonces ustedes ya pudieron observar el procedimiento de cómo se obtiene con los conceptos básicos de resolver un trinomio de la forma. Cómo ubicar los signos en el primer paréntesis, cómo ubicar los signos en el segundo paréntesis, los dos números que tengo que multiplicar, que tengo que encontrar del resultado de la multiplicación, y a la vez que esos dos números se sumen o se resten. Eso sí depende de los signos del paréntesis, no de los del trinomio original, sino del paréntesis. Es muy importante que no se olviden eso para ese procedimiento. Bien, vamos a proyectar entonces el segundo ejemplo. Ya en este segundo ejemplo, aquí sí van a ustedes a escribir los ejemplos que ustedes encuentren. Tampoco no son muchos, son 3, 4. Muy bien, estos signos son diferentes, colocamos. 3, 4, de ahí no van a hacer más. Entonces también los van a copiar y los van a tener como referencia para tema de clase, solamente con eso. Bien, entonces voy a proyectarles el segundo video. Espero que estén muy bien, bienvenidos al curso de factorización y ahora veremos 3 ejemplos de trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este es nuestro primer ejercicio, pero no empiezo sin antes invitarlos. Espero que hayan visto el video anterior de este curso en el que explico las bases para poder factorizar por este tipo de trinomios. Entonces vamos a factorizarlo. Recordemos que pues primero tiene que estar ordenado. Primero la x al cuadrado, luego la x o la letra que está elevado a la 1 y por último tiene que estar el número solo. Abrimos dos paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada del primer término, en este caso x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. En el primer paréntesis tenemos que colocar este primer signo, o sea, positivo. Y en el segundo paréntesis tenemos que multiplicar los dos signos que tenemos aquí. Entonces más por más, o si los signos son iguales se coloca más por más da más. Pilas, no se vayan a equivocar, no es este signo el que se coloca, sino la multiplicación de los dos. Bueno, ya vamos a ver más ejemplos para aclarar un poco eso. Y lo que se pregunta es, dos números que multiplicados den 6 y, como en este caso los signos son iguales, entonces decimos que sumados. Y que sumados den 5. Entonces, dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. La respuesta es 3 y 2. Siempre en el primer paréntesis se coloca el número mayor y en el segundo el número menor. ¿Por qué la respuesta era 3 por 2? Porque 3 por 2 es 6 y porque 3 más 2 es 5. Si de pronto alguno dijo que 6 y 1 no es la respuesta, 6 y 1. ¿Por qué? Porque 6 por 1 sí es 6, pero 6 más 1 es 7, o sea, no es 5. Vamos con el segundo ejemplo. Como siempre, primero tiene que estar ordenado. Ya una vez que esté ordenado, colocamos los dos paréntesis. Le sacamos la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El primer signo va en el primer paréntesis, o sea, este negativo va acá. Y aquí no va este, acuérdense que va la multiplicación de los dos o miramos estos dos signos.
Como estos dos signos son diferentes, entonces aquí es negativo. Recuerden que si estos signos son iguales, colocamos positivo. Si estos signos son diferentes, colocamos negativo. Entonces, como son diferentes, negativo. Y hacemos la pregunta, siempre dos números que multiplicados de 9 y aquí nuevamente se repite, los dos signos son iguales, no importa que sean negativos, lo importante es que sean iguales o diferentes. En este caso son iguales, entonces preguntamos y que sumados den 6. Dos números que multiplicados den 9 y que sumados den 6 son el 3 y el 3. ¿Por qué? 3 por 3, 9 y 3 más 3 da 6. Y por último vamos con el tercer ejemplo, pero en este ejemplo hay varias cosas diferentes a los primeros dos. Primero, aquí observamos que dice m al cuadrado. Si observamos solamente la letra en cada uno de los términos, aquí dice m al cuadrado, aquí dice m a la 4 y aquí no está la letra. Entonces acordémonos que siempre primero va la letra con el máximo exponente. Entonces primero tendríamos que ordenarlos, entonces aquí quedaría m a la 4, luego seguiría el segundo exponente más grande que es este, menos 3, m al cuadrado, y por último iría el número solo. Primera diferencia con estos, aquí decía x al cuadrado, aquí ya no. Pero ¿por qué colocábamos primero x al cuadrado? Porque era el máximo exponente de la x, aquí era x a la 1. Aquí el máximo exponente de la m es el 4, luego seguiría el 2 y luego no hay. Ya como está ordenado, entonces ahora sí colocamos los dos paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada de m a la 4, que es m al cuadrado. Acuérdense que la raíz cuadrada de una letra elevada a un exponente es dividir ese exponente en 2. O sea, si por ejemplo aquí llegara a decir m a la 6, la raíz cuadrada sería m al cubo o a la 3. Si dijera m a la 10, la raíz cuadrada sería m a la 5. Seguimos ahora escribiendo los signos, entonces este primer signo va en el primer paréntesis y como los signos son iguales, porque los dos son negativos, escribimos más. Ahora hacemos la pregunta, dos números que multiplicados den 10 y miramos que sumados o restados. Entonces para eso miramos estos dos signos, como son diferentes decimos que restados den 3. Entonces dos números que al multiplicarlos den 10 y que al restarlos den 3 son 5 y 2. ¿Por qué? 5 por 2, 10 y 5 menos 2 da 3. Miren que no importa estos signos, lo importante es que es 5 menos 2. Yo no hago menos 5 más 2. 5 menos 2 da 3. Esa es la respuesta. Ok, entonces ahí tienen ya las tres operaciones en donde se aplicó el procedimiento del trinomio de la forma. Para despejar un poco de dudas, en el último ejercicio ustedes pudieron verificar que ya no estaba x al cuadrado como se venía haciendo, salió ya con m, no importa la letra puede ser diferente. El exponente siempre tiene que ser un número divisible para 2, que se pueda dividir para 2. Entonces, una vez que ya tenga eso, ya puedo proceder a efectuar este tipo de ejercicio. Trinomio de la forma. X cuadrado más bx más c. Entonces, chicos, ese ha sido todo el procedimiento que se utiliza para poder obtener este tipo de trinomios. Ojalá que no se les olvide este proceso.